Ivonne Amaral Pereira, La dama suicida, segunda parte. Cuando comencé con esta biografía, nunca pensé que la vida de Ivonne iba a tener tanto contenido, pero me di cuenta que no era tanto por lo que pudiera encontrar de su vida, sino por todos los fenómenos que vivió y que ella misma cuenta en sus libros autobiográficos. Cuando contaba con 26 años, se fue a vivir a la ciudad de Labras, al sudoeste del estado de Minas Gerais. Aquí comienza a trabajar en el antiguo Centro Espírita de Labras, donde tuvo muchas experiencias mediúnicas y aprendió mucho sobre obsesiones y suicidas. Mientras trabajaba en estas sesiones o como recetista en el Centro Espírita, Ivonne trabajó en su obra maestra, Memorias de un suicida. Esta obra tiene una bonita historia. La manera de recibir la información de las obras psicografiadas por Ivonne es del todo curiosa, porque ella se desdobla y los espíritus la llevan al mundo espiritual, donde están las escenas que ella iba a escribir. Allí veía los asesinatos, veía los suicidios, las matanzas, la arquitectura del lugar, el entorno, los personajes, y luego retornaba al cuerpo y a través de ella se escribía la psicografía. Ella decía que el ser testigo de la escena hacía que tuviera una percepción mucho más clara de los sucesos. El protagonista de esta obra es Camilo Castelo Branco, un escritor portugués que se quitó la vida cuando descubrió que se quedaba ciego. Ellos comenzaron a escribir el libro en el año 1926, pero este no tenía mucha coherencia, porque el Camilo, al no ser espírita, narra las experiencias con las emociones, sentimientos y percepciones que allí tenían las cosas, pero no desde el punto de vista doctrinario. Parece ser que Ivonne inicialmente no da mucha credibilidad al libro, ya que todo lo que allí se narra no se había escuchado antes. Daros cuenta que todavía no estaban escritos los libros de André Luiz y Chico Xavier, y todo este relato le pudo parecer extraño. En 1944, después de 18 años con esta obra, lleva a la Federación Espírita Brasileña las 600 páginas del manuscrito. El presidente de aquel entonces, Manuel Quintao, no presta atención a la obra, así que Ivonne se vuelve a casa con el manuscrito y decide quemarlo, pues no le encuentra un sentido y piensa que nunca lo publicarán. Cuando enciende la cerilla, una mano materializada se coloca a la frente de ella y le dice que no haga eso, que guarde el manuscrito porque no está terminado y que en el tiempo oportuno lo vendrán a revisar. Ella reconoce a Becerra de Meneses en la voz que escucha y hace caso guardando la obra. Pasado un tiempo se pone en contacto con ella, León Denis, y le pide el manuscrito para, entre los dos, revisarlo, reorganizarlo y colocar la doctrina espírita que falta en el texto. Después de 11 años, en 1954, ya introducidos los puntos doctrinarios que enriquecieron la obra, vuelve a la Federación Espírita Brasileña. Allí la recibe Bantuel de Freitas, que era el presidente en aquel momento y que le recoge el manuscrito para leerlo, llevándose una grata sorpresa por ser una de las obras más maravillosas que había leído. Por lo que en 1955, por fin, después de casi 30 años desde que se comenzó a escribir, se publica Memorias de un suicida. Mucho conoció la doctrina espírita a través de este libro, pues en él se cuenta a dónde llegan los espíritus después del suicidio, cómo se da la relación de ellos con la ley de causa y efecto, cómo es el proceso de atendimiento y de acogimiento en cada uno de ellos, cuáles son las instituciones del mundo espiritual que reciben esos espíritus y cómo es el proceso de preparación
para la reencarnación de cada uno de ellos. Cualquiera que haya leído este libro sabrá que las consecuencias de quitarnos la vida son nefastas para todos nosotros. En la ciudad donde escribió Memorias de Suicida, en Labras, Yvonne vivió durante 6 años. En el centro espírita de Labras vivió muchos fenómenos, incluso materializaciones. En aquel tiempo vivía la médium Zulmira Custoda Resende Teixeira da Silva, que según dice Yvonne, fue la médium más fuerte de materializaciones que ella conoció. Ella nos cuenta que llevando tan solo 6 días en la ciudad, la invitaron a una sesión donde se iban a conseguir materializaciones que ella solo conocía por los libros de la doctrina. Cuando llegó, observó que no había una cabina, ni una cortina, ni la oscuridad que nos cuentan en los libros. La médium era espontánea, conseguía el fenómeno sin desearlo ni provocarlo. El ectoplasma se elevaba al lado de Zulmira, desprendiéndose de ella y moldeando la entidad comunicante a la vista de todos, estando la médium y el espíritu visibles en todo momento. La tercera materialización que se realizaba ese día era de un espíritu que no reconocieron en un primer momento, pero cuando su materialización estaba casi concluida, Yvonne, conmovida, estalló en sollozos al reconocer a Roberto. Hacía 6 años que no tenía noticias de él, de Roberto de Canalejas. Utilizando el aparato vocal de la médium, Roberto, el que fue su marido en la existencia anterior, le dijo a Yvonne palabras afectuosas y le pidió perdón por el sufrimiento que su insistencia le había causado, cuando para él era nostalgia. Como médico, iba a trabajar con ella de intermediaria y socorrerían juntos a los suicidas, porque en la existencia del siglo XIX ambos lo habían sido. Cuando la materialización se fue deshaciendo, Yvonne se dio cuenta que no sentía sus brazos y en su lugar estaban los de Roberto, que acababan de ser materializados. Dice que eran luminosos y brillaban, proporcionando luz a ella y a todo lo que la rodeaba. Supo entonces que era medium de materializaciones y transfiguración, pero los espíritus le decían que no era importante para su misión, así que nunca la cultivó. Aunque según cuenta su biógrafa, Sandra Ventura, hacia el año 1960, Frédéric Chopin se materializaba en su habitación. Sí, el poeta de la música tuvo una buena influencia en Yvonne. En una de sus emancipaciones nocturnas, Yvonne fue a la fiesta por la inminente reencarnación de Gastón de Saint-Pierre, el protagonista de la obra Amor y Odio dictada por el espíritu Charles. En ella estaba tocando en un piano grandioso Frédéric y se reencontraron, ya que ellos se habían conocido en una de sus existencias. Fue a partir de entonces cuando Frédéric Chopin en ocasiones se materializaba en la habitación de Yvonne. Pero lo más extraño de este fenómeno es que la médium no entraba en trance, siendo, junto con Madame d'Esperance, las únicas médiums que conocemos en realizar este fenómeno despiertas. Frédéric Chopin le dijo que estaba estudiando medicina psíquica en el plano espiritual y que quería reencarnar en Brasil alrededor del año 2000, pero que no vendría solo, sino con espíritus amantes de las artes, estando a la cabeza el escritor Víctor Hugo. Continuando con la entidad de Roberto de Canalejas, este trabajó 6 años junto a Yvonne, curando enfermos y obsesados y trabajando con los suicidas, lo que la llevó a aprender mucho de él. Las recetas las redactaba como lo haría un médico encarnado. Se servía de la psicografía mecánica de Yvonne, pero esto la hacía sufrir mucho, pues dice que parecía que tenía la mano dentro de un guante de hierro. En marzo de 1932, Roberto se despidió de Yvonne para ocuparse de su próxima reencarnación y nunca más tuvo noticias de él. Bueno, esto no es del todo correcto, porque no tuvo noticias de él como espíritu. Pero en el libro Un caso de reencarnación, publicado años después de la desencarnación de Yvonne en el año 2000, cuenta el emocionante reencuentro de 2 almas que se han amado a lo largo de sucesivas existencias. Pues Roberto de Canalejas reencarnó
y reencarnó en la ciudad polaca de Varsovia, en la personalidad de un ingeniero esperantista. Y gracias a su pasión por el esperanto, dialecto que también estudiaba Ivonne, parece ser que se reencuentran en Brasil. Nos sigue contando las sesiones de materialización que tuvo con la medium Zulmira Teixeira, diciendo que vieron al guía espiritual de esta, llamado San Gerardo Majera, y que Ivonne lo califica como el espíritu más bello que nunca pudo contemplar. Los asistentes sollozaron, pues era una aparición muy venerada por todos. La entidad no dijo nada, disolviéndose a los pocos minutos. En otra ocasión se presentaron espíritus turbulentos, golpeando las puertas, paredes y mesa. Uno de ellos se materializó, con una túnica negra con capucha y con el rostro cubierto, con una máscara de calavera, intentando aterrorizar a los asistentes. El espíritu del doctor Augusto Silva mandó cerrar la sesión, advirtiendo de lo delicado de tales intentos. En otra ocasión vio el fenómeno de transfiguración en la medium Zulmira, que se transformó en un muchacho que había muerto ahogado, y en un indio, que era un espíritu familiar de Zulmira. Dice Ivonne que siempre llevó en su corazón la ciudad de Labras, porque allí observó las revelaciones más importantes. Aquí trabajó con el equipo dedicado a las obsesiones, aprendiendo mucho de ellos y contando casos maravillosos. Tenemos que saber que los médiums que trabajan este campo deben estar muy preparados moralmente, estudiar, practicar el bien y saber el método y la organización de los trabajos espíritas, aparte de oración, lectura edificante y el amor generalizado. Uno de los casos que cuenta en el libro Recuerdos de la Mediunidad llegó en 1930. Fue el caso de un niño de 12 años. Este jovencito tenía una parálisis desde los 2 años. Tenía deformadas las piernas, los brazos arqueados y tiesos. Su rostro presentaba rasgos de atontamiento y parecía que estaba hinchado por un esfuerzo desconocido. Además de todo esto, era mudo. Tras llevar al niño a varios médicos, el padre decidió ponerlo en las manos del centro espírita. Según entró en la sala, los videntes y la misma Ivonne percibieron una forma oscura que estaba subido en la espalda del muchacho, como si se tratara de un caballo. Incluso podían percibir, en la misma sombra, las riendas y el freno que se introducían en la boca del niño. En esta sesión, Becerra de Meneses, que trabajaba directamente con ellos, les dio unas pautas de pases para comenzar el tratamiento. En otra sesión, se presentó un antiguo esclavo africano de Brasil, rebelándose contra la violencia que se estaba empleando contra él al aplicar los pases para quitarlo del dorso de su corcel, como él le llamaba. Parece ser que el niño era la reencarnación de su bisabuelo, un esclavista que trataba a los esclavos como burros, por lo que este hermano, tomándose la justicia divina por su cuenta, lo obsesionó como burro de carga. Según cuentan, el obsesor fue retirado fácilmente y el niño se curó totalmente en 30 días. Ya curado, comentó que él sabía hablar, pero que no le salía la voz porque algo raro le apretaba la lengua y le presionaba la garganta. Eso raro, como él decía, debía de ser el freno forjado con las fuerzas invisibles del esclavo. Pero no todas las obsesiones pudieron ser curadas. Ella cuenta el caso de una joven llamada Marta, que casada por amor con su primo, 15 días después de su unión comenzó a sentirse mal. Ella decía que una sombra masculina se acercaba a ella en el sueño y la ataba fuertemente con cuerdas de los hombros a los tobillos. Empezó a vivir asediada por angustias y miedos, y si su familia la hubiese llevado entonces a un centro espírita, quizás se pudiera haber hecho algo, pero la llevaron al médico. Progresando rápidamente el mal, se veía atada por cuerdas, rígida y con los brazos pegados al cuerpo, impedida de movimientos.
Necesitaba de ayuda externa para alimentarse y para su higiene personal. Al final, la joven dejó de hablar y fue cuando la llevaron al centro espírita. Allí los mentores le dijeron que el mal era una obsesión por venganza de ofensas pasadas y celos pasionales, que era incurable y que la paciente moriría al dar a luz, pues estaba embarazada de unos meses. A pesar de todo, siguieron trabajando con ella. Incluso fue ingresada en una casa de salud espírita, recibiendo tratamiento médico y espírita. El obsesor nunca dijo por qué la odiaba tanto. Solo decía que le pertenecía, que era su esposa y la de ningún otro. Parece ser que en la anterior existencia ella le había sido infiel y consideraba adulterio el matrimonio actual. Marta había prometido fidelidad al antiguo esposo durante la estancia de ambos en la vida espiritual. En cuanto al bebé, el equipo mediúnico pensaba que también debía estar implicado, de alguna manera, en el drama del pasado, según podían deducir de otros casos descritos en obras mediúnicas. Los médiums videntes lo describían como un hombre joven trajeado al estilo de inicio del siglo XIX, y sus duras facciones demostraban gran odio. No se pudo hacer nada y la enferma murió. Tristemente, no había condiciones físicas para el nacimiento del bebé y al enmudecer no fue posible saber lo que sentía, impidiendo así la cesárea. Como este terrible caso, muchos pasaron por la vida de Yvonne durante los 54 años de trabajos mediúnicos. Al igual que en este centro, trabajó en diversos centros espíritas como medium psicofónica, entrando en contacto con obsesores, obsesados y suicidas. A estos últimos les tenía mucho cariño al sentirse identificada con ellos. Yvonne tuvo una mediunidad muy diversa. Fue medium de psicografía. Asistida por Roberto de Canalejas y por Becerra de Meneses, fue medium recetista, haciendo recetas homeopáticas. Fue también medium pasista, de incorporación, de visión, incluso como vimos anteriormente, poseía la mediunidad de materialización. Para ganarse la vida realizaba costura, bordados, encajes, etc. Dijo que su educación patriarcal hizo que viviera separada del mundo, lo que le favoreció su desenvolvimiento mediúnico, pero a la vez tuvo una gran timidez y excesiva tristeza. Se consideraba una medium independiente, no sometiéndose a los obstáculos burocráticos que algunos centros ejercían sobre sus trabajos. Seguía a Jesús y para él trabajaba, ejerciendo la caridad en cualquier momento. Como el trabajo caritativo que realizó en junio de 1935, cuando llegó a la ciudad de Petrópolis, ciudad del estado de Río de Janeiro. Allí se alojó en una casa con aire europeo que tanto le gustaba. También fue atraída, sin saberlo, por el suicidio de su antiguo propietario. Al traspasar el umbral de la casa, ya tuvo una sensación de angustia y aflicción que le provocaba volver a su antiguo domicilio. En la primera noche comenzó a escuchar estertores de una persona. Estos ruidos venían del desván. Un día decidió visitarlo y al entrar sintió una influencia que la hizo llorar sin saber por qué. Pasados 2 meses, cuando estaba leyendo el Evangelio según el Espiritismo, pudo ver cómo un hombre estaba tirado en el suelo del desván, bañado en sangre, debatiéndose en unas convulsiones de una agonía dolorosa por un disparo en el corazón. Pidiendo ayuda mentalmente a sus guías, le dijeron que debía orar. Al día siguiente, preguntó a los dueños y estos le informaron que el antiguo dueño de la casa y constructor de la misma se había suicidado en el desván de un tiro en el pecho hacía 10 años, que era alemán y se llamaba Guillermo. Durante todo un año atendió a este hermano, que se encontraba en un traumatismo vibratorio causado por el suicidio. Según le explicó Camilo Castelo Branco, su afinidad con él estaba causada porque ella había sido suicida. Al final, unos días antes de dejar Petrópolis, Guillermo fue retirado del desván.
Y para terminar os voy a contar un hecho que desconocía y quería compartir con todos vosotros. Como sabéis, uno de sus mentores era el queridísimo Becerra de Meneses, que como dijimos antes, trabajaba con ella y la protegía. Pero, ¿de dónde viene esta afinidad? Pues bien, hemos encontrado un testimonio que dice que el doctor de los pobres había sido su padre en la historia que relata en el libro En las vorágines del pecado, muriendo asesinado unos días después de la llamada matanza de la noche de San Bartolomé por ser él también un hugonote. Os espero en la tercera parte de la biografía de Yvonne, donde hablaremos de sus otros casos que le ocurrieron, de su literatura y, por último, de su desencarnación. Muchas gracias.